Bueno, la idea son 3 minutos, 4 minutos que vamos a hablar de lo que hablamos el último Ateneo, no sé si recuerdan, con el caso clínico, los mecanismos de insuficiencia mitral secundaria. Y lo charlamos esto con Arturo, con Pablo, con Mariano, para poner un poco, homologar un poco esto a la tricúspide, ¿no? Que no es más ni menos que homologar la clasificación de la IM funcional o secundaria a la tricúspide. Hicimos este dibujito para mostrarle a ustedes más o menos que comparten un poco no solo el mecanismo, sino la idea de la clasificación. Si ven en el dibujo de arriba, estos tres dibujos que hay, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y el reflujo mitral, los tres mecanismos, uno, un ventrículo muy dilatado en relación a la aurícula y un reflujo central. Esto es bien una insuficiencia secundaria ventricular, una insuficiencia mitral isquémica por el defecto regional y que hacía un pseudoprolapso anterior, una retracción de válvula posterior, un reflujo excéntrico. Y la tercera, como habían dicho el otro día en el Ateneo, un ventrículo chico, una gran aurícula en relación al ventrículo, las valvas, un anillo dilatado, las valvas que caen a nivel anular y un reflujo, ¿no?, en gran parte central a este nivel. Y si ustedes se fijan, alguna vez que ya lo comentamos en el Ateneo, hace algunos años atrás, en la clasificación de la insuficiencia tricuspidia secundaria, más o menos refleja o comparte la similitud con lo mismo en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo en relación al reflujo. Y fíjense, esta es la foto del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda en un agrandamiento ventricular derecho que genera el reflujo, similar a la insuficiencia mitral ventricular. Esto se puede asociar a nivel derecho a la hipertensión pulmonar, eso fundamentalmente, esto se asocia a esto, en este caso, pero similar es la condición, reflujo central, gran dilatación ventricular en relación a la aurícula, y del otro lado, la insuficiencia mitral auricular es similar a la insuficiencia tricuspidia auricular, por fibrilación auricular. Y fíjense que acá hay un ventrículo mucho más chico, icónico y no redondeado, y una gran aurícula derecha, fíjense en la imagen en eco 2D, que hay gran aurícula y ventrículo chico similar en la insuficiencia mitral funcional, ¿no? O sea que se comparte más o menos uno y otro, se comparte el mecanismo, no de estas dos. Por supuesto que la isquémica es una cosa específica del infarto izquierdo, ya que el infarto derecho es menos prevalente en este caso. Pero más o menos esto comparte lo mismo, la misma idea que uno. Si uno tuviera que decir cuáles son los mecanismos más principales, y uno tiene esto, ¿no?, la insuficiencia mitral o tricuspidia auricular, y esta es la ventricular propiamente dicha, uno diría que acá la dilatación anular es la que genera tracción de las valvas y es el principal mecanismo, o por lo menos es el mecanismo predominante, y acá la dilatación de disfunción ventricular con la tracción es el mecanismo predominante de los ventrículos grandes, ¿no?, de las miocardiopatías, que generan el tethering apical o el traccionamiento apical de las valvas y el reflujo central, ¿no? Así que bueno, más o menos comparten la misma idea fisiopatológica y el mecanismo, los dos ventrículos, si uno quiere hacer una homologación de las dos cosas. Era para mostrarle esto. No sé si Pablo quiere hacer algún comentario, que vos estuviste también leyendo algo de esto. La insuficiencia mitral auricular, que está un poquito describiendo con más frecuencia últimamente, sobre todo en los pacientes con insuficiencia mitral que tiene que ver con la fibrilación auricular crónica, y no hay otra causa, y más que nada lo que mencionaba será que característicamente tiene un ventrículo general no dilatado, tiene un mecanismo que tiene que ver con la multiplicidad de situaciones que se dan en la aurícula dilatada, en la fibrilación auricular, tiene que ver con la base del ventrículo izquierdo, su conexión con la aurícula, que genera un traccionamiento y un desplazamiento de la válvula posterior y tracciona similar a la isquémica necrótica. Hay un aplanamiento de la válvula anterior, hay una disminución de la contracción del anillo y la dilatación. Todo eso contribuye a esta insuficiencia. Y más o menos pareciera que puede ver con la insuficiencia auricular tricuspidea. Nosotros tenemos la sensación que la tricuspidea o la aurícula derecha se dilata más fácilmente, una
anillo que suele dilatarse con facilidad, asumiendo que embriológicamente tiene una diferencia que permite que se dilate con mayor facilidad y sea más, digamos, frecuente la dilatación auricular derecha, con insuficiencia de consecuencia. Así que bueno, más o menos este efecto, lo que hablamos otro día, se ha visto en trabajos que la ablación, fundamentalmente, permite muchas veces en el paciente con dilatación auricular generar un remodelado reverso de la aurícula izquierda y no está muy fibrótica, si no tiene una muy larga data de fibrilación auricular, el hecho de poder lograr una reversión a ritmo sinusal a través de tratamientos médicos, como la leche de la ablación, muchas veces retrobada también en insuficiencia mitral. No, perdón César, ¿eh? No, lo que salió en los últimos trabajos, creo que Pablo me lo mandó, no lo comentamos acá, ¿no? La fibrilación auricular y los mecanismos. Lo que es interesante es, primero, hay un remodelado auricular, obviamente, se dilata la aurícula, se dilata el anillo, se remodela el anillo, pero el mecanismo no es solamente dilatación del anillo, sino la pérdida de contracción de la aurícula que genera una función de esfínter del anillo. Se pierde eso también en el cierre de las valvas. Es un doble mecanismo. Entonces, lo que dice Pablo, si uno podría volver al ritmo, etcétera, etcétera, en realidad lo que uno hace es volver la contracción auricular a que sea esfínter del cierre del anillo, que la contracción del anillo vuelva a su estado natural, que esa realmente es la fisiología de todo. El otro día hicieron un comentario bastante interesante, decir, ¿pero no será que esto puede revertir? Bueno, lo que piensa la gente en relación a esto es lo siguiente. Si la aurícula no se contrae hace mucho tiempo y el anillo está muy dilatado, más de 4 centímetros, etcétera, etcétera, es como que ya perdió la función el anillo, independientemente de volver al ritmo normal, el anillo ya está con una pérdida de la función y son los que persisten con reflujo a pesar de todo, ¿no? Ese es un concepto, por lo menos, que hay ahora o que se comenta ahora. Perdón, César. Iba referido a esto, pues el otro día me acuerdo cuando comentamos esto, Ricardo Marinquino dijo, bueno, ya cuando la aurícula está dilatada, hablamos la FA de origen auricular, quizás no revierta, pero yo pienso de pasar lo mismo que pasa en los ventrículos, cuando exploramos viabilidad de los ventrículos, está muy dilatado y tal deformación que no va a volver. Y en la aurícula, un poco es lo que decías vos, quizás haya un diámetro, algún otro parámetro que diga, aunque le correjamos la FA, va a volver el FA de 9, va a seguir igual, y otros que no. Me parece que debe haber también un límite medido por la cronicidad del FA. Exacto, por la cronicidad. Exacto, esos son los predictores. Exactamente. Exacto. Lo que vos decís es tal cual, o sea, la gran dilatación auricular indudablemente cuando llega a un punto donde no hay una posibilidad de retrogradar, eso se puede determinar a través de, bueno, la cronicidad, la permanencia de la fibrilación auricular, y también se están usando estudios de strain, que un poco lo que evalúa es el grado de fibrosis de alguna manera, que puede contribuir al compromiso auricular y que impida digamos, volver atrás para poder, de alguna manera, mejorarla con lo que decía Rolo, el mecanismo que genera la insuficiencia auricular. Así que, bueno, obviamente hay un punto de no retorno, donde por más que vos intentes, y lo más probable es que no puedas revertir la fibrilación auricular, en realidad cuando tenés tanta aurícula, con tanta cronicidad, un punto de no retorno que no va a haber alternativa. Rolo, sí. La pregunta que está en blanco y negro, lo trajiste vos hace casi 2 años, esa figurita. Sí. Y te quería hacer una pregunta. El autor de las figuras, no de la figura, bueno, de la presentación que en el cual estaban incorporadas figuras en blanco y negro, y el actual, ¿es el mismo autor o son de autores distintos? Era el mismo grupo. Es todo Clínica Mayo. Sí. No, uno siempre se pregunta hasta qué punto los clínicos que no hacemos la especialidad ni de ecocardiografía, ni estamos centrados en la parte de valvulopatía, debería incorporar algunos de estos conocimientos. Pero a mí me parece que algunas de estas cosas son importantes. El paciente que está ejemplificado a la izquierda, que es el paciente que tiene esa gran dilatación anular y que tiene una aurícula izquierda gigante, que está fibrilado y toda esa historia que se comentó ya en profundidad. Hace 2 años presentamos a algunos pacientes y decíamos, ¿este tipo qué es lo que tiene? Esto pasó hace 2 años. ¿Cómo puede ser que tenga tanta insuficiencia tricupídea y no tiene hipertensión pulmonar, ni tenemos patología del lado izquierdo capaz de justificar esta historia? Eso es lo que se comentaba hace 2 años.
no tanto, no hace tanto No, tiempo. no. Evidentemente los tipos de la clínica ya estaban Sí, avanzando sí. en esta historia. Así que, y ahora es un concepto que me parece que más o menos ha sido incorporado no solo en los subespecialistas, sino a nivel Sí, clínico. La sí, sí. fibrilación auricular predispone a la dilatación auricular y predispone a la insuficiencia mitral, y hay un interjuego progresivo, un feedback positivo que retroalimenta una situación y la otra, y uno podría en algún momento actuar sobre una situación o sobre la otra. Exactamente. Así que me pareció dos aspectos: uno, que este tipo de cosas lo hemos incorporado, ¿verdad? Y en segundo lugar, que eh, cada vez aceptamos más ese tipo de cosas, y bueno, y que en algún momento eran situaciones que no podíamos explicar. Por lo menos hubo algunas No, reuniones sí, acá, y sí, ¿y sí. este tipo qué? ¿Por qué tiene esto? Y qué No, sé yo, y la gente museta. sí. ¿Eh? Y ahora yo creo que prácticamente todos los muchachos, residentes y demás, han incorporado estos conceptos de que esto predispone a ese tipo de cosas, y se está afirmando cada vez más. Exacto. Sí, no sé Bueno, qué, Pablo, ¿vos querés decir algo bueno, más? Juanjo. Rolo, cuando vos nos presentaste recién dilatación de ventrículo izquierdo con una aurícula no tan grande, bueno, a la izquierda esto lo conocemos bien, pero dijiste que el mecanismo lo podíamos homologar para el ventrículo derecho. ¿Es correcto? Uh-huh. No estoy discutiendo, pero quiero hacer una reflexión. El ventrículo derecho tiene una arquitectura, una anatomía y una arquitectura y mecanismos de contracción y presiones, obviamente, totalmente diferentes a las del ventrículo izquierdo. Todo es diferente. Ni siquiera se contraen al mismo tiempo. ¿Será tan homologable algo que pasa en ventrículos con anatomía, arquitectura, mecánica y presiones diferentes? ¿O hay cosas que no sabemos? ¿Es tan fácil decir que se homologa lo de uno a otro cuando en realidad hay tantas diferencias? La homologación era solo del punto de vista morfológico, más aurícula, menos aurícula, más ventrículo, menos ventrículo, no desde el punto de vista fisiológico. Viste, estrictamente, como vos bien decís, uno maneja otras presiones, uno se asocia a la hipertensión pulmonar, el otro se asocia a otra poscarga, etcétera, etcétera. Tenés razón, pero el punto de vista morfológico es lo que yo digo, ¿no? Homologar desde ese punto de vista. Está bien, y yo creo que lo que vos tenés en cuenta, primero principal, que la insuficiencia mitral funcional no es tan frecuente como ocurre con la insuficiencia tricupídea funcional, que es mayoritariamente la etiología que ocurre en la insuficiencia tricupídea. O sea, el 80-90% de las insuficiencias tricupídeas son funcionales. En cambio, las mitrales no son mayoritariamente funcionales, o sea, son orgánicas. Lo que tiene que ver con esto es con el mecanismo que coincide, es con el auricular, de la insuficiencia mitral funcional auricular, que es funcional en la mitral y en el caso de la tricúspide también. Esto ya en el 2011, Gersh, y después de un trabajo de los japoneses Ito, que han hablado ya de este mecanismo de disfunción de la insuficiencia mitral auricular, y de hecho de esa época son los trabajos que mostraron la reversión de la insuficiencia mitral una vez que se hizo la ablación. O sea que hace bastante se viene hablando, lo que pasa es que el mecanismo es como que todavía no está tan categorizado, y creo que en los últimos años se ha hecho un poco más énfasis en la presencia de esta alternativa, como decía Arturo, porque no nos explicábamos algunos aspectos, y bueno, y evidentemente se habló hace muchos años, porque al principio de la insuficiencia mitral funcional se decía que la dilatación de la aurícula izquierda y la dilatación del anillo era la causa. Después se planteó la hipótesis de Tethering a partir del estudio de Levine, y el traccionamiento y todo este fenómeno que tiene que ver con remodelado ventricular, y ahora se vuelve a insistir con la dilatación auricular y todo el mecanismo vinculado a lo que mencionó Rolo, la fibrilación auricular o la insuficiencia mitral funcional auricular. Y bueno, y eso es lo que se correlaciona, sobre todo en la insuficiencia tricuspidea, que es mayoritariamente funcional, con la insuficiencia funcional auricular. Claro, lo que comentaba Juan es lo siguiente. Acá la cuestión es más aurícula, menos ventrículo, mucho ventrículo para esa aurícula. Sería algo bien morfológico, ¿no? Después están las presiones, etcétera, etcétera, los reflujos, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente los reflujos son similarmente centrales y los mecanismos, ¿no? Valvares en relación a la válvula, ¿no? Estoy hablando de las válvulas y todo eso, más o menos los mecanismos se corresponden, ¿viste? Salvando la distancia de uno y otro del interjuego de presiones que tienen, ¿no?
Si uno acepta esto que comentaba Pablo de funcional y orgánica, ¿la que está en el medio es funcional o es orgánica? No, tenés razón. Vos me hiciste la pregunta de una unidad. Yo diría que lo mejor es decir que secundaria, porque ya acá tiene un componente anatómico exacto, porque está retraída la válvula posterior, ya no coaptan las dos, etcétera, etcétera. Problema empieza en el ventrículo, porque la válvula lo tiene también. Ok, más que funcional y orgánica, y orgánica no, más que funcional y orgánica, ¿vos cómo dirías que nos deberíamos... entonces, la del medio, ¿qué? ¿Funcional o orgánica para vos, Rolo? No, tiene un componente, viste, de retracción y todo. ¿Vale Tiene la un pena componente. seguir hablando de primaria, de funcional y orgánica, o valdría la pena hablar de decir primaria o secundaria? Y Donde la acá, primaria es un problema de las válvulas, y donde ya lo otro es un problema del corazón, del subvalvular, del miocardio. el título estuvo puesto a propósito, secundaria. En El título realidad, estuvo puesto a propósito. Enrique Sarano, cuando habla de esto, dice que todas las insuficiencias mitrales son secundarias a algo. Claro. Hay algún motivo que las produce. El tema de hablar de funcional, secundaria, isquémica, toda esta maraña de nombres que se le pone, es que definitivamente una insuficiencia mitral funcional o secundaria, en este caso la del medio también podría ser, supuestamente no tienen daño valvular. O sea, no hay un daño estructural. Claro. Supuestamente no pasa Estructural por ahí. en la válvula, en la válvula. En la válvula. Pero hay un daño estructural en el miocardio. Y ahí es donde viene el secundario. O sea que Ahí puede viene ser lo secundario secundario. al traccionamiento por el infarto que hay en este caso posterior o posterior, y en el otro caso una miocardiopatía dilatada que redondea el ventrículo. Ese es el fenómeno que genera la insuficiencia valvular y la válvula en sí misma no está afectada. En cambio, una insuficiencia mitral primaria, por degeneración, por prolapso, por válvula Flay, por endofibrosis reumática, por endocarditis, lo que sea, hay un daño estructural de la válvula. Entonces ahí es donde es esa adquisición. En primaria y secundaria un proceso, en este caso, que no afecta en sí mismo a la válvula. Claro, a algunos les gusta decir, viste, todo el componente secundario no valvar, primario, pero lo que sí dicen, lo que vos estás diciendo, es que las insuficiencias mitrales isquémicas, algunas están tan retraídas, tan dilatado el anillo, y algunas se rompen las cuerdas, que pasan a ser también problema valvar, secundariamente. O sea que hay un componente mixto de todo eso. Y en las demás, el componente miocárdico auricular genera que sea primariamente ese componente y secundariamente todo el aparato se distorsiona, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Sí, para mí, o sea, esto de primario y secundario para mí confunde un poco, ¿no? La verdad que Sarano es el super capo de los capos, pero para mí la funcional era cuando la válvula, la válvula está ok, está bien, el ventrículo se dilata el anillo y tenés la clásica insuficiencia mitral funcional. Y todas las demás no son funcionales, tienen algún grado de organicidad en la válvula, o sea, por infarto, por retracción, por esto, por lo otro. Pero bueno, esto es una denominación nueva, para mí la tengo que incorporar mentalmente porque me confunde más que la otra. Pero bueno, yo creo que... En definitiva es tener claro todos esos esquemas que son a veces más claros que las palabras, ¿no? O sea... El tema es abordaje, porque si vos tenés una valvulopatía primaria donde el daño está en la estructura de la válvula, el abordaje es la válvula. Pero si vos tenés un daño secundario, o sea, donde la insuficiencia mitral corresponde a la necrosis del sector involucrado del ventrículo, o una gran dilatación ventricular, una miocardiopatía dilatada idiopática, el problema está en la válvula, el problema está en el contexto. Y entonces el abordaje es distinto, vos tenés que tratar el músculo y no la válvula. O sea, la afección primaria está en el músculo, no en la válvula, entonces no deberías abordar la válvula para tratarla. De hecho, este es un poco el gran sustrato de las fallas por el cual ni la reparación ni el mitral clip han resultado sumamente eficaces en insuficiencia mitral funcional. En cambio, cuando tenés un compromiso valvular primario, tenés un prolapso, una endocarditis, tenés una fibrosis reumática, le cambiás la válvula y le mejorás la calidad, el pronóstico del paciente. O sea, tratás, en consecuencia, el problema primario donde está justamente el origen del problema. En caso de secundaria, el origen del problema está en otro lado. A ver, la anterior. Es clarísima la explicación que acabas de dar. La pregunta es si alguna vez el tratamiento de lo que sería el músculo, el miocardio, puede ser tocar la válvula. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, si vos en un momento considerás que un ventrículo está dilatado, tiene insuficiencia mitral, que de alguna manera la insuficiencia mitral está haciendo un feedback negativo,
en el cual vos te planteás acomodar la válvula para preservar el ventrículo. Ese sería un caso de funcional que requiere un tratamiento valvar. Así fue al principio, José. Se arreglaron muchísimas válvulas funcionales y el resultado quirúrgico fue muy malo. Pensando, vamos a arreglar la válvula para aliviar el músculo. Exactamente, hubo, bueno, te acordarás, hay trabajos que mostraron la eficacia o la ineficacia de la reparación valvular mitral y la sola reducción del anillo, y lamentablemente había una altísima tasa de recurrencia, con la cual se dejó de un poco de utilizar la práctica habitual de la reparación valvular durante, por ejemplo, la cirugía de respiración coronaria, cuando hay una insuficiencia mitral con acompañante que sea de etiología secundaria. Entonces, la sola reducción del anillo no demostró ser beneficiosa. Y reemplazar la válvula altera tanto la geometría del ventrículo que es peor el resultado, o sea, repararla tiene una altísima tasa de recurrencia, mejora, y la insuficiencia reemplazada mejora muchísimo, o sea, disminuye la recurrencia, pero altera tanto la geometría del ventrículo que les va mal a los pacientes igual. Yo, la verdad que lo que decía José, que con tanta clasificación, esto y lo otro, cuando uno está todo el tiempo con este tema es más complicado. Pero yo, me parece que ese esquema fotográficamente valdría la pena retenerlo. Porque nos permite, vuelvo a decir, a los que no estamos todos en la clínica, en la especialidad esta, más o menos tener una idea del problema. Ahora, la del medio no sé si es funcional, orgánica, finalmente como es. Lo que sí hay un problemita ahí en una zona de infarto que está traccionando más de un lado que del otro, por lo tanto no es simétrica. El tipo que hizo esta historia dijo que la del medio era más factible de tratar con el MatraClip que la otra. Por eso, no sé si sea funcional, orgánica, primaria o secundaria, ese modelo, donde hay un defecto asimétrico, producto en este caso del infarto, dice el tipo que hizo este artículo, es probable que esto tenga más probabilidad de mejorar con un MatraClip que el que está a la izquierda. ¿Sí? Es menos probable que responda Bueno, al tratamiento médico, a la corrección del FA, sí, porque hay una cosa más estructural. está bien. Y por eso se inclina por Ok, el FA. pero más o menos vamos para el mismo lado. Más o menos vamos para el mismo lado. Lo cual no dice el tipo con total, dice, la que está a la izquierda no habría que tratar. Dice, apuesta al tratamiento médico que tiene más probabilidad, como decía César, de andar. Y si no anda, bueno, qué sé yo. Y la del medio dice, hay tal vez, también como decía César, más probabilidad de que ande con el clip. ¿Por qué? Bueno, porque está simétrica, la válvula posterior y la válvula anterior se va para atrás, qué sé yo. Y eso es lo que estaba diciendo este buen hombre. Claro. Ahora habrá que ver si es cierto o no es cierto. Y tiene un concepto eso del clip. Todas las insuficiencias mitrales de este tipo, no hablamos de coso, que tengan traccionamiento hacia la punta, uno las puede abordar y clipar más fácil. Todas las insuficiencias mitrales que bajan al anillo es muy difícil cliparlas porque no tienen razón, que son las auriculares. Lo que pasa que, Rolo, lo que pasa que las dos primeras van para la punta, por eso, pero en forma simétrica. Por eso, lo que vos estás diciendo, estas, igual la de la miocardiopatía, si está más así, son las que podrían ser, después del tratamiento médico y todo. La que está auricular, no. No, la que está de auricular esa es ya otra, no. claro. Bueno, sí, doctor Duval. Es medio discutible lo de la insuficiencia mitral isquémica, porque hay series que uno ve de MitralClip donde excluyen específicamente las isquémicas porque la consideran que no es tan efectiva como en otros casos como prolapso y demás. O sea que hay series que la excluyen anteriormente en MitralClip. Y la otra cosa es que nosotros adoptamos empíricamente un criterio. Cuando uno ve en la unidad coronaria que entra una fibrilación auricular y la aurícula izquierda, cuando uno lo mide, es mayor de 5,5, o sea, 6, 6,5, uno piensa que, digamos, aunque la revierta, va a volver a tener fibrilación auricular. Así todo, si es la primera vez que tiene fibrilación auricular, claro, siempre le damos la chance inicial
de intentar revertirla para ver qué es lo que pasa. Digo que empíricamente No, sí, hacemos eso hace años, ¿no? me causa risa esto porque nunca hablamos de este tema con Doval y sin embargo me parece que yo coincido 99.99%. Está muy dilatada, le pasa esto, lo otro, y es la primera vez que tiene, y vamos a chocarla a ver qué pasa. Ya le pasó un montón de veces, che, le va a seguir pasando, paremos acá. Y en el medio hay una serie de cosas, así que coincidimos, Doval, con tu punto de vista. Lo que dice Doval es en el Everest, que fue el primer trabajo de Cliff, el 76% eran orgánicas. Orgánicas significa primarias, ¿eh? Y todo. Pero de lo que está ahí arriba. No, de estas no. Eran las que no están acá, los prolapsos eran. Ah, bueno, sí, otra historia, claro, ¿no? Es otra historia, sí. Y hay un 20 y pico % de isquémicas, que yo, y excluían dentro de las isquémicas las que tenían rota la cuerda, porque prácticamente con el ventrículo dilatado, interesante, y las que tenían mucha disquinesia y mucha dilatación de la pared contigua, por el hecho que como estaba tan deformado el dicho, no se podían clipar. O sea que evidentemente, viste, en estas hay cierta morfología que se puede y que no se puede, de acuerdo a cómo esté la válvula y todo eso, ¿no? Está ahí la cosa. En cambio, los que tenían pseudoprolapso y traccionaban a serie a punta y no tenían tanta disquinesia de pared y todo, eran los que clipaban en las isquémicas. A mí el tipo me convenció que el de la izquierda, con tanta dilatación ventricular, difícilmente funciona. Y lo que el otro día comentaba Marenquino, que era un Alfieri endovascular. Es un Alfieri endovascular. Cuando está tan dilatado y hay tanta tensión sobre la válvula, lo más probable es que eso... Exactamente. Bueno, sí, Quería hacer un comentario. adelante. Pablo, cuando José preguntó, bueno, ¿cuál es el resultado en una funcional con muy mal ventrículo? Si arreglamos la válvula mitral, mejoraría, experiencia que sabemos que no funciona. Y vos explicaste el mecanismo, que si hago el reemplazo valvular, altero la geometría del ventrículo izquierdo. Esa es la fisiopatología. El resultado es que en el seguimiento no mejoró la sobrevida ni bajó la mortalidad. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tomo el COAPT, el estudio COAPT, te hago una pregunta. Cuando hago el mitral clip, 1, 2, 3, los clips que vos quieras, ¿no altero la geometría ventricular? Bueno, no me voy a poner a hablar sobre la técnica quirúrgica porque el tema del reemplazo indudablemente lo que altera al sacarle la válvula toda la geometría. En el clip se hace, digamos, una especie de lo que dijo recién Arturo, una Alfieri, que ojo que el Alfieri el clip se puede hacer en determinadas válvulas, porque cuando tienen mucho tenting, cuando supera los 11 milímetros de distanciamiento de tenting, no es posible. Y cuando no tiene una zona de coaptación adecuada, tampoco es posible hacerlo. O sea, tiene criterios muy selectos para poder hacerlo. O sea, no en cualquier ventrículo, porque hay ventrículos que ya directamente no se puede hacer. Pero no alteraría tanto la geometría ventricular como un reemplazo valvular. Bueno, la última, dale, Juancito. ¿Vos crees que esa sería la explicación por qué la cirugía no fracasó y por qué eventualmente, y en el COAP, porque hay otros trabajos que también fracasaron, eventualmente en el COAP, el francés no dio, pero ¿cuál sería tu explicación que el COAP dio, que no altera tanto la geometría ventricular? No, bueno, los resultados del COAPT con respecto al MITRA FR indudablemente son totalmente diferentes, pero son poblaciones diferentes, y bueno, y aparentemente la posibilidad de no alterar el ventrículo, solamente corregir la valvulopatía, podría tener un beneficio. Y esto es lo que dice el COAPT, y de hecho se aprobó por la FDA en marzo del año pasado. Pero, sinceramente, uno no está tan seguro de esos resultados, porque por otro lado el MITRA FR fue totalmente diferente, fue en lo opuesto, diciendo que el MITRA Clip no funcionaba. Son poblaciones diferentes, son diseños diferentes, hay una selección importante de pacientes, con lo cual está todavía muy por reverse toda esta situación. Recordar que cuando uno usa el mitral clip, no usa solamente un clip, sino que esto conlleva un gasto enorme para a veces dejar a una válvula con cierta incompetencia que no termina de resolver el problema. O sea que todavía existen dudas con respecto, para mi posición, existen dudas con respecto a la utilidad de mitral clip en esta miocardopatía. Bueno, vamos con esta presentación que tiene que durar 4 minutos y 83 y... Si no, no vamos a llegar, dale. A ver. Con respecto a lo que vos decís, Juan, el problema es que cuando se hace el reemplazo de la válvula, se cortan los músculos papilares,
y eso produce una alteración importante en la función ventricular. Tal es así que muchos cirujanos dicen que la válvula no hay que cortarla, hay que ponerle una válvula replegando claro, y que eso mejor, deja la función mejor. O sea que cuando nosotros cambiamos la válvula rompemos un montón de cosas. Bueno,